Los colombianos elegirán este 13 de marzo a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, crucial para la gobernabilidad de quien llega a ser el próximo presidente colombiano. El estallido social, el aumento de la violencia en las regiones muestra un contexto distinto al que Colombia tenía hace 4 años. Hay 934 candidatos para los 108 escaños del Senado, de los cuales 5 ya están garantizados para el Partido Común, surgido de la desmovilización de las FARC, como parte del acuerdo de paz que firmaron el gobierno y la guerrilla en 2016. Además, se estrenarán las 16 curules de paz para las víctimas y en el que también Comunes cuenta con 5 puestos. Los colombianos van a elegir también a los candidatos presidenciales de 3 grandes coaliciones de centro, derecha e izquierda. ¿Y cómo podría estar confirmado todo este Senado nuevo? Pues saludamos entonces a nuestro primer invitado del día. Gracias por estar con nosotros en France 24 y quería preguntarle entonces cómo podría estar conformado este nuevo Senado en Colombia. La conformación va a presentar un cambio sensible y el cambio va a estar determinado por el hecho de que no va a existir, no va a brotar de este proceso electoral una mayoría clara. Va a haber fraccionamiento de partidos, pero no solo fraccionamiento que ya existe, sino coaliciones no suficientemente mayoritarias. Yo le puedo hacer la cuenta. Un cambio en la tendencia en los últimos 20 años. En los últimos 20 años ha habido coaliciones en el Congreso hegemónicas de más del 65%. Con la mayoría de más del 65%. En esta ocasión, desde el punto de vista del campo, digamos, del centro derecha, va a haber sobre 100, va a haber unos 40 senadores. Mientras que por el lado de la izquierda y del centro izquierda va a haber unos 38. Ninguno de ellos asegura la mayoría simple del 51%. De manera que este es el nuevo contexto que se va a presentar a partir de esta elección. La ausencia de una mayoría neta. Primero que todo, los partidos son pequeñas minorías, todas son minorías. Estoy hablando incluso de coaliciones. Ninguna coalición tiene garantizado de antemano el 51%. Eso es lo nuevo. Va a haber un partido que quizás sirva, como dicen en algunos países, en Francia, por ejemplo, partido bisagra, que sería el Partido Liberal. Para donde coja el Partido Liberal, si coge para el centro derecha, o si coge para el centro izquierda, puede constituirse una mayoría, pero precaria. Una mayoría que llegue por ahí al 51%. ¿Esto qué consecuencias trae? Pues dificultades en la gobernabilidad. Gobernabilidad es la posibilidad de tomar decisiones y de que éstas se implementen. Una de esas grandes decisiones son las leyes. Y para las leyes es sustancial y determinante la presencia de un Congreso, de manera que es importantísimo para la gobernabilidad en materia legislativa la articulación entre Ejecutivo y Legislativo. En esta ocasión, esa articulación va a presentar dificultades por la ausencia de entrada de una mayoría sólida alrededor del gobierno, de manera que allí tenemos la obligación, el reto para el gobierno, cualquiera sea él, de tener que articular, construir, conformar mediante consensos una mayoría suficiente para las reformas. Hay que hacer reformas en el orden social, en el orden constitucional, en el orden económico, y para eso necesita una mayoría sólida, ¿cierto? Ahí es donde está lo nuevo. Me parece a mí que quiero destacar es la ausencia de una mayoría sólida en el futuro Congreso, tanto Senado como Cámara. Ahora, Ricardo, permítame presentarlo a nuestra audiencia. Ricardo García, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París. Ricardo, ya con esta presentación que no la hice antes, por eso estoy haciendo esta salvedad ahora para que la audiencia sepa con quién estamos hablando. ¿Cómo llega Colombia a estas elecciones? Colombia llega a estas elecciones bajo 2 circunstancias nuevas. En primer, precedido de un gran ascenso en la protesta social. Colombia fue escenario de grandes protestas con presencia acentuada de la juventud inconforme. Ese es un elemento que precede a estas elecciones. Eso seguramente va a incidir en la agenda, pero también en la orientación de los votantes en la medida en que
el votante, digamos, más conformista va a disminuir, mientras el votante poco combinado que tuvieron o que van a tener seguramente en las elecciones las protestas de hace 2 años. Esa es una circunstancia. Y la otra circunstancia es la disminución sustantiva en las encuestas de el partido que hace 4 años ganó, ¿verdad? Que esa es una circunstancia nueva, que va a descender en el favor popular el partido que ganó hace 4 años, es decir, el que está gobernando actualmente, que muy seguramente puede estar por fuera del escenario definitivo para las elecciones presidenciales, que no es la de ahora, Sí. pero que hay que irlas observando en el panorama, en perspectiva. Es posible que quede ausente en la batalla final. Ese sería un cambio muy importante en los comportamientos y en el sistema de partidos. Primera vez hay la posibilidad de un gobierno nacido no de los partidos tradicionales, sin origen en los partidos tradicionales y más bien originado en fuerzas independientes e incluso originado en una guerrilla, como fue el M-19. Claro. No es que vaya a quedar, pero hay posibilidad, ¿cierto? Entonces eso es un cambio importante. Ricardo, hablemos entonces de uno de los cambios más importantes, estas 16 curules de paz. ¿Cuál sería su peso en el Congreso? Es importante la presencia de estas nuevas curules de paz. Son 16 que obedecen a circunscripciones que han sido escenario de violencias. Entonces, van dirigidas a que haya representación de las víctimas. Su importancia deriva de allí, de la posibilidad de que víctimas de zonas azotadas por la violencia tengan presencia en el escenario por excelencia de la representación como es el Congreso. No va a ser en las dos cámaras, va a ser solamente en lo que podríamos llamar en el lenguaje de Estados Unidos la Cámara Baja, Sí. o la Cámara. Simplemente es allí, no en el Senado. Ha tenido inconvenientes, hay que decirlo. O sea, tiene que superar inconvenientes, muchos de ellos han tenido que renunciar los candidatos. Sí. Sepamos eso. Ha habido cuestionamientos y han tenido que renunciar por dificultades en los requisitos para inscribirse. Pero una vez pase la elección, creo yo que va a constituir su número de 16, va a constituir un peso importante. Ahora, no todos van a tener la misma condición de víctimas. Allí se han, digamos, infiltrado, si se quiere, o han hecho presencia personas que no necesariamente son víctimas. Pero aún así, creo que va a ser una franja muy importante en la Cámara de Representantes, no así en el Senado. ¿Y va a servir para qué? Para darle fuerza, mi querido periodista, una cosa muy importante, que es finalizar la aplicación del acuerdo de paz. Y en ese acuerdo de paz está el tema de tierras y de víctimas. Así que ahí tienen la oportunidad para tener influencia en materializar todo aquello que falta por cumplir en el acuerdo de paz. Pues Ricardo, gracias por su tiempo, por analizar un poco entonces lo que se nos viene en estas elecciones parlamentarias en Colombia. Me hubiera encantado estar con usted un poco más, pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Gracias, Ricardo. Un gran abrazo. Gracias a todos ustedes. Un abrazo.